Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera hablar de un tema que creo que le puede interesar a sobre todo cada cristiano que está despertando al tema del narcisismo, del trastorno antisocial y todas estas personalidades que llegan a nuestras vidas disfrazados de ovejas cuando en realidad son lobos rapaces. Y si ya estás aquí, probablemente has ido creciendo en discernimiento, pero ese es un tema en el que nos conviene ir creciendo cada vez más y agudizando ese sentido espiritual para poder detectar estas cosas. Así que hoy estaré compartiendo con ustedes sobre qué es el discernimiento de espíritus, cómo aparecen las escrituras, cuáles son las cosas que nos impiden discernir correctamente y sobre todo 5 prácticas para crecer en esta área de nuestra vida. Así que si este tema te interesa, te invito a que me acompañes. Y el discernimiento no es más que la capacidad de distinguir el bien del mal. Y esto es algo que necesitamos en nuestra vida. Hay personas que no son cristianas, pero tienen buen discernimiento y esto es a través de su intelecto. Pero el discernimiento del que vamos a hablar en el día de hoy es el discernimiento de espíritus y esto se hace a través del Espíritu Santo. Lo espiritual se discierne de manera espiritual. Y en la Biblia, el discernimiento de espíritus aparece de dos maneras. Primero, como un don espiritual, y puedes leerlo en Primera de Corintios capítulo 12, donde se habla de los dones espirituales. En esa lista de dones aparece uno que se llama el don de discernimiento de espíritus. Y la persona que tiene este don espiritual es una persona con un sentido mucho más agudo de en qué espíritu se mueven las personas dentro de la iglesia o en el entorno, qué los motiva y puede darse cuenta cuando alguien no se está moviendo en el Espíritu Santo, sino en otros espíritus que no son buenos o en su carne. Así que este don es muy necesario en las iglesias, ahora más que nunca, pienso, y es posible que alguno de ustedes tenga este don. También la Biblia registra el discernimiento de espíritus como una capacidad que el cristiano va desarrollando y como una evidencia de madurez espiritual. Y en este sentido les quiero leer un verso que está en Hebreos capítulo 5, verso 14. Y dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, cada cristiano que está caminando con Dios mano a mano y está experimentando cosas en Dios, pasando por pruebas y situaciones, sus sentidos se van ejercitando para ir discerniendo el bien del mal. Así que todo cristiano maduro va a tener buen discernimiento de espíritus. De modo que este es un tema relevante para todo cristiano, sobre todo en estos tiempos donde abundan tanto estas personas que se entran a las iglesias y parecen trigo igual que todos los demás, pero en realidad son cizaña. Y quiero compartir con ustedes 8 cosas que a veces impiden que veamos esas señales de alerta que Dios nos está enviando. Muchas veces Dios nos está permitiendo ver ciertas cosas que no están bien, pero una de estas 8 cosas o quizás otras más impiden que podamos prestarle atención a la voz de Dios. Y lo primero es un mito cristiano y es la ingenuidad. Por alguna razón hay cristianos que piensan que ser ingenuo de hecho es algo bueno. Y yo era incluso de estos cristianos, pensaba que mientras menos malicia yo pudiera ver en los demás, quizás más santa era como cristiana. Pero esta idea, aunque es muy prevalente en la iglesia, no es un concepto bíblico. Y vamos a leer un verso que está en Romanos capítulo 16, para que veas que esto va en contra de las escrituras. Y es el verso 17 y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos. Y lejos de esta idea de que cuando alguien hace algo malo le otorgamos gracia y cubrimos todo y no nos fijamos, la Biblia nos dice que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos, sobre todo en torno a la doctrina. ¿Y a qué tipo de persona estos depredadores pueden manipular? A los ingenuos, lo dice esta misma porción de la Escritura. Así que el cristiano maduro, el cristiano que tiene discernimiento, no es un cristiano ingenuo. Lo segundo que impide que podamos discernir estas situaciones de manera adecuada es cuando la opinión de los demás va en contra de lo que Dios nos intenta mostrar. El poder de un grupo incide bastante en las personas. Por eso se habla del pensamiento de manada. Esa unión en torno a un pensamiento es muy poderosa, pero a veces la manada no está notando algo y Dios en su misericordia le muestra a una persona lo que en realidad está ocurriendo. Y si tú eres esa persona, quizás puedes moverte por la inseguridad en torno a que toda esta gente ve una cosa y tú ves otra. Pero en las escrituras vemos muchísimas ocasiones en las que un grupo está viendo algo y Dios le muestra la verdad a una persona. Casi siempre una persona en toda una generación. Así que no subestimes lo que Dios te muestra porque tú eres el único que lo puede ver. A veces tú eres esa persona que va a hacer lo que dice en Ezequiel, un atalaya, que es esa persona que ve y da la señal de alerta. Otra cosa es, y esto impide que podamos discernir correctamente, es la apariencia de las cosas. En otras palabras, la presentación en la que viene el mal disfrazado. Entonces, muchas veces Dios te quiere mostrar algo, pero la presentación o la apariencia de las cosas te puede llevar en otra dirección. Así que el cristiano maduro ha aprendido a ver más allá de la apariencia, de las lisonjas y todas esas palabras dulces, a ver lo que realmente está debajo, como lo hacía Jesús, donde a los fariseos les llamaba sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban muy bien, pero Jesús sabía lo que había en su corazón y eso se lo mostró Dios mismo. Y en estos tiempos el Espíritu Santo puede mostrarnos esas cosas. El siguiente factor que nos puede impedir ver las cosas como son es, por ejemplo, cuando tenemos ideas preconcebidas sobre cómo son las cosas o cómo deben ser. A veces Dios te quiere mostrar algo, pero eso te va a poner a cuestionar esas ideas que ya tenías. Y hay cristianos que por terquedad, si Dios les quiere mostrar algo, se aferran más y más a lo que creen y se pierden de una verdad que necesitan conocer. Así que mucho ojo cuando ya tienes una idea sobre algo o sobre alguien y Dios te quiere mostrar otra cosa. Otro factor que incide en esto es algo que tiene que ver con nuestra humanidad y nuestra psicología y son los mecanismos de defensa. Todo ser humano, cuando es enfrentado con una verdad dolorosa, tiende a entrar en alguno de los siguientes mecanismos de defensa. Por ejemplo, negación, racionalización, justificación o minimización. Y cuando Dios te esté mostrando algo y tú empiezas a justificar, por ejemplo, es una persona que Dios te está diciendo que algo no anda bien con ella, pero empiezas a decir, no, esa persona hace eso por tal cosa y a buscar excusas para justificar la verdad que está frente a ti, esa es una señal de alerta, porque puede ser una señal de que estás resistiéndote a una verdad que te va a doler. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y lo que muchas personas ignoran es que antes de que la verdad te haga libre, te va a doler un poco. Pero los valientes enfrentan esa verdad de la manera en que Dios quiere. Así que hay que aprender a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, aunque te diga algo que no se siente muy agradable. Lo siguiente es la cobardía. Muchas veces para reconocer una verdad se va a requerir mucha valentía y sobre todo para exponer estas cosas. Así que si tú eres ese cristiano que tiene el don de discernimiento de espíritus o Dios está haciéndote crecer en esta área,
prepárate, porque junto con ese don o esa capacidad espiritual va a venir oposición. El mal no quiere ser detectado y por lo tanto vas a tener que armarte de valor y fortalecerte en Dios para poder seguir el camino de la verdad y del discernimiento que Dios te está dando. Por ejemplo, hay mucha gente que no conoce del narcisismo, no sabe que es un psicópata o un sociópata. Por lo tanto, una de estas personas llega a su vida, que creo que con tantos de estos seres humanos que hay, es inevitable que alguien se tope con un ingenuo o con una persona que no conoce. Y probablemente van a hacer con esa persona lo que quieran. Entonces, no queremos ser ese cristiano que ignora las verdades que le pueden librar de ese tipo de situaciones. Y por último, las emociones y la infatuación. A veces hemos involucrado nuestras emociones tanto con una persona o le hemos creído esa apariencia, ya nuestras emociones están ligadas a esa persona y cuando Dios nos muestra la realidad por el enamoramiento o por el agradecimiento, todas estas cosas, no podemos ver la verdad de lo que está ocurriendo. Y de hecho, si eres un cristiano que está soltero y está buscando pareja en estos momentos, asegúrate de no entregarte emocionalmente a alguien, de no enamorarte hasta que hayas podido discernir el verdadero carácter de una persona. Hay que tener mucho cuidado porque entonces si tus emociones ya están de por medio, se te va a hacer muy difícil rendirte a lo que Dios te quiere mostrar. Así que discernimos primero y luego involucramos nuestras emociones. Y habiendo dicho esto, ya hemos hablado sobre los 8 enemigos del discernimiento. Ahora vamos a hablar de las 5 prácticas que van a ayudarte a crecer en esta área. Y la primera es una búsqueda íntima de Dios. En otras palabras, una relación de confianza donde hablas con Dios como un amigo y te desahogas con Dios, le confiesas tu pecado, le haces preguntas. Y a ese tipo de cristiano Dios le va a dar mayor discernimiento. De hecho, en el Antiguo Testamento se registra la amistad de Abraham con Dios y Dios incluso le llegó a revelar los planes que tenía para Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba Abraham diciéndole a Dios, pero Dios, ten misericordia, si hay tantos justos en esa ciudad, trata de librarlos. Y ahí estaba Abraham intercediendo. Y este es el tipo de relación que Dios tiene con la gente que le busca en oración. No tanto en una oración ultra ceremonial, sino en verdadera intimidad. Si eres ese tipo de cristiano, puedes estar seguro de que Dios va a empezar a mostrarte cosas. Otro factor que nos puede ayudar a crecer en discernimiento es la experiencia en Dios. En otras palabras, la cantidad de experiencias que hayamos tenido que nos hayan ayudado a tener un mejor entendimiento de cómo funciona el mundo, el reino de Dios y todas estas cosas. Por ejemplo, hay muchos cristianos que piensan que la experiencia viene a raíz de la edad y aunque a mayor edad mejor discernimiento, hay cristianos que se mantienen toda su vida en una esquinita muy resguardados o en una especie de burbuja y no saben lo que hay allá afuera. Entonces, a falta de ese tipo de conocimiento, pueden ser fácilmente manipulados por los demás. Y esta es una advertencia sobre todo para los padres. Si tienes hijos, evita sobreprotegerlos al punto donde esos niños no sepan cómo manejarse en un mundo que no es muy bueno. Hay niños que han crecido toda la vida sobreprotegidos y cuando salen al mundo, la gente mala se los come como papilla. Y eso suena un poquito fuerte, pero es así. Entonces, hay que exponerse un poco a la vida y no vivir todo el tiempo muy resguardadito sin saber lo que hay allá afuera. Entonces, la experiencia nos va a ayudar a tener mejor discernimiento. Otro factor, y este puedes empezar a practicarlo hoy mismo, y es crecer en conocimiento bíblico y conocimiento natural. Y hay personas, por ejemplo, que piensan que tener mucho conocimiento te va a envanecer. Hay gente que toma ese verso de la Biblia que dice que el conocimiento envanece y evita tener conocimiento. Y eso nos hace más daño que bien. Entonces, la ignorancia es dañina y el conocimiento es el antídoto para esa ignorancia. Y dice en Filipenses capítulo 1, versos 9 en adelante. Quiero compartir este verso con ustedes.
Y aquí el apóstol Pablo le dice lo siguiente a los filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, él pedía que así como ellos abundaban en amor, también abundaran en ciencia, y dice en todo conocimiento, para que pudieran aprobar qué era lo mejor. En otras palabras, para tomar buenas decisiones. Entonces, a mayor conocimiento, mejor capacidad para discernir y tomar decisiones. La cuarta práctica que te ayudará a crecer en discernimiento de espíritus es dominio propio y salud emocional, psicológica y espiritual. Hay cristianos que por no estar sanos emocionalmente, cualquiera viene y juega con sus emociones y se dejan llevar. Pero si tú ya has sanado y no eres fácil de manipular, no respondes tanto al deseo de aprobación o a complacer a los demás, cuando Dios te muestre algo y tengas que cuidarte de una persona que no está bien, vas a tener mayor fortaleza para hacerlo. Y sobre todo para detectar algo que muchos cristianos no notan, y es que hay gente que se cree mucho la palabra y las apariencias y no se fija en los actos y en los patrones de conducta. Entonces, si tú estás sano emocionalmente, vas a poder detectar lo que no está bien y no te creerás tanto esas palabras muy bonitas y esa apariencia de piedad. Podrás ver el patrón de conducta. Así que mucho dominio emocional, mucha salud emocional te va a ayudar a responder mejor a esa voz del Espíritu Santo cuando te diga algo sobre una persona. Y la quinta y última práctica que te ayudará a crecer en discernimiento de espíritus es pedirle a Dios en oración específicamente por discernimiento y por sabiduría. Y dice en Santiago que quien esté carente de sabiduría, dice que la pida a Dios y Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche, porque Dios sabe la necesidad que tenemos de tener discernimiento y de tener sabiduría. Así que si sientes que necesitas esto o lo quieres, es bíblico pedirlo. Y no solo eso, sino que la voluntad de Dios es concedérnoslo. Así que en estos tiempos más que nunca, Dios sabe que necesitamos discernir a estos lobos rapaces que entran a nuestros espacios. Así que esto ha sido todo por el momento. Espero que este video haya sido de ayuda para ti y que estemos creciendo en esta área, porque las comunidades cristianas necesitan cristianos crecidos en el área de discernimiento. Así que si te gustó el video, por favor dale like o suscríbete al canal, comenta, compártelo con otros cristianos para que crezcan también en esta área. Si te interesa más contenido de este tipo, puedes seguirme en redes sociales. Mi página en Instagram es A Esto Se Evita y mi página en Facebook lleva el mismo nombre del canal. Así que sin más por el momento, muchas gracias. Dios te bendiga y Dios mediante, nos veremos en otra ocasión.